por lo que acaba de pasar. Tú estabas emocionado, me querías contar algo y yo fui muy impaciente y te dejé hablando. En lugar de explicarte que tenía que correr para grabar. ¡Ah, eso! Tranqui. Me pareció raro, pero supuse que estabas con algo en la cabeza. ¿Algo? 1000 cosas. Está el miedo de salir a la calle. La preocupación cada vez que salen nuevas cifras sobre contagios. Que extraño a mis amigas y amigos. ¿Tú cómo estás llevando la marea de emociones que este periodo de distanciamiento está despertando? ¿Yo? Tranquilo. ¿En serio? Sí, conmigo todo fresh, siempre tranquilo, enfocado, de buen humor. ¡Mentira! ¿Tocino? Yanira, no quería meterme, pero no puedo dejar que se levanten falsos testimonios en televisión nacional. Rodrigo, ¿no recuerdas que ayer me gritaste? ¿Gritarte? Yo nunca te grito. Solo alcé la voz porque no parabas de hablarme mientras trataba de leer. Ahora que estás más tranquilo, dile a Tocino cómo te sientes. Él no es psíquico para conocer tus emociones si tú no las manifiestas. ¡Ah, Tocino! En ese momento quería estar solo y disfrutar de mi lectura. No tenía ganas de escuchar o conversar con alguien. Muy bien, Rodrigo. Ahora tú, Tocino. ¿Cómo te sientes con lo que acaba de decir? ¿Te parece razonable? Pero Rodrigo, tú y yo somos compañeros de pandemia. ¿Ahora te quieres alejar de mí? No es eso, Tocino. Tú me caes increíble. Hacemos el programa juntos. Y a veces hasta creo que las chicas y chicos te quieren más a ti. Mi carisma es innegable. Pero a ratos también necesito un espacio para estar solo, ¿me entiendes? Está bien. Cuando quieras tu espacio, dímelo y me voy. Pero luego regreso. Yo siempre te voy a querer, Rodrigo. Ahora ya saben, cuando empiecen a sentirse desbordados por algo, tómense unos segundos para respirar, reconocer qué emoción están sintiendo y decidir cómo actuar frente a ella. Bueno, ya pedí perdón, ya intervine para ayudarlos a resolver su pelea. Mi labor con ustedes ha terminado. Chao, chao, Yanira. Chao, chicas y chicas de segundo. ¡Chao! Besos, chicos. Qué útil lo que aprendimos el lunes. 2 días después ya lo estoy poniendo en práctica. Y hasta ha servido para evitar una pelea entre Rodrigo y Tocino. También aprendimos cómo se hace una cartilla. ¿Cumplieron con el reto de elaborar la suya? Recuerden que ahí irá el texto instructivo que crearemos para la próxima, para sobrellevar todo lo que estamos viviendo en este momento. Y responderemos la pregunta en torno a ¿qué podrías aconsejar a Raúl para que pueda afrontar de manera adecuada esta situación? Que surgió de la comunicación que tuvo Raúl, el amigo de segundo de secundaria que nos contaba cómo se sentía y qué extrañaba de lo que hacía antes de la pandemia. Así que, si aún no lo han hecho, pónganse las pilas. Hoy vamos a seguir conversando y conociendo más sobre las emociones. Esta vez a partir de un texto que se enfoca en ustedes, las y los adolescentes, y sus emociones durante este periodo de pandemia y distanciamiento social. Además, como parte de lo que Raúl nos contó, él nos dejó una segunda pregunta pendiente. Recuerden que en el programa anterior respondimos a la pregunta ¿qué podrías aconsejar a Raúl para que pueda afrontar de manera adecuada esta situación? Y en este programa responderemos a la pregunta ¿qué podrías aconsejar a los padres de Raúl para que lo ayuden a afrontar de manera adecuada esta situación? Ahora sí, agarren sus lápices, lapiceros, hojas de papel o cuaderno y embarquémonos en nuestro desafío de hoy. Conocer más sobre las y los adolescentes, sus emociones a través de la lectura y el análisis de un texto. Yo creo que con toda la práctica que hemos ido agarrando a leer tantos textos, de tipos y temas tan diversos, se nos va a hacer facilísimo. Llamemos a la profesora para empezar de una vez. Hola, profesora. ¿Lista para acompañarnos y guiarnos en la lectura del programa de hoy? Aquí, un poquito nerviosa de ser vista por tantas personas, pero nada que mis ganas de seguir en contacto con ustedes, chicas y chicos de todo el país, no puedan superar. Justo el lunes hablábamos de bienestar emocional y cómo podemos evitar que el miedo a lo desconocido o los nervios nos frenen.
Qué importante es eso, poder identificar nuestras emociones y reconocer, por ejemplo, si es un miedo que nos invita a desenvolvernos con cautela o si, por el contrario, se trata solo de una situación de miedo a lo desconocido, que es completamente natural también. ¿Quién no ha tenido miedo antes de salir al escenario en la actuación del colegio? O de dar su opinión frente a mucha gente, o de exponer. Uy, yo miles de veces. Lo que hago es detenerme un ratito a pensar en el origen de ese miedo. Si me da miedo pasar vergüenza, pues me preparo bien para asegurarme de no equivocarme. Profesora, cuéntenos lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a analizar un texto de UNICEF que he adaptado para trabajar juntos. Ahora va a ver lo bien que analizamos un texto. Se podría decir que ya somos cinturón negro en comprensión lectora. Y por eso, hoy vamos a ver otra forma de organizar la información que se obtiene del texto. ¡Un nuevo desafío! ¡Me encanta! ¡Vamos con el texto! A ver, como nos has estado diciendo que eres experta en comprensión lectora, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando nos enfrentamos a una nueva lectura? La inspección previa. Revisar elementos que destacan como el título, subtítulos, si los hay, y formular hipótesis sobre su contenido. Este proceso es importante porque nos permite un primer acercamiento al texto para tener una idea general del tema a tratar. Claves para ayudar a niñas, niños y adolescentes a sobrellevar el distanciamiento social. Está bastante claro. Está dirigido a madres y padres de familia con consejos para afrontar mejor esta situación. Por ello, nos ayudará a desarrollar la segunda pregunta planteada por Raúl. Ya tenemos una hipótesis, entonces, cuando vayamos leyendo, tengan en mente lo que vieron el lunes sobre las emociones y también cómo ustedes se han estado sintiendo en este largo periodo de aislamiento. Quizás, sin saberlo, aplicaron estos consejos y si no lo hicieron, pueden pensar, ¿qué hubiera pasado si enfrentaba esta situación de esta otra manera? Aún hay más información en esas 4 viñetas que se ven ahí. Me hacen pensar que se trata de una lista de consejos, como una enumeración. Por ejemplo, en el video del programa anterior, los consejos iban orientados a nosotras y nosotros. En este caso, irán orientados a madres y padres para poder sobrellevar esta situación de pandemia, teniendo en cuenta las emociones que están sintiendo sus hijas e hijos. Buena observación. ¿Y podemos inferir qué tipo de texto es? ¿Qué dicen en sus casas? No sé qué tipo es, pero sí sé cuál no es. Definitivamente no se trata de un texto narrativo. ¿Por qué? Porque en un texto narrativo sé que se suceden unos tras otros distintos hechos, con un orden determinado. Y aquí tenemos estas viñetas que más bien me hacen pensar en una lista. ¿Alguna otra observación? Tampoco se trata de un testimonio, porque no está en primera persona. Bien observado. Creo que ya podemos pasar a nuestra primera lectura y a medida que analicemos el texto, podremos reconocer la intención de la autora para así determinar qué tipo de texto es. Profesora, ya que usted y yo ya lo hemos leído antes del programa, ¿le parece si vamos de frente con el análisis párrafo por párrafo? Está bien, empecemos. Pero antes les recuerdo que aquí debemos enfocarnos en identificar el subtema, es decir, el tema específico a cada párrafo y la idea principal de cada párrafo también. Nos podemos apoyar en las 3 macrorreglas de supresión, construcción y generalización. La enfermedad del coronavirus, COVID-19, trae consigo emociones como ansiedad, estrés e incertidumbre, que son especialmente intensas en niñas, niños y adolescentes. La doctora Lisa DeMore, experta en psicología de la adolescencia, nos cuenta cómo podemos intentar crear un sentido de normalidad en nuestros hogares, mientras atravesamos este periodo de pandemia. Para ello, cita 4 puntos clave que debemos procurar poner en práctica. ¿Qué pregunta nos hacemos para identificar el subtema? ¿De qué trata el párrafo? A ver, la autora menciona las emociones que hemos experimentado a causa del aislamiento que ha implicado esta pandemia. Creo que el subtema es las emociones experimentadas a causa del aislamiento. Ya tenemos el subtema. Vamos con la idea principal. Para identificarlas nos preguntamos, ¿qué es lo más importante que el autor nos dice en este párrafo?
Yo diría que es la enfermedad del coronavirus, COVID-19, trae consigo emociones como ansiedad, estrés e incertidumbre, que son especialmente intensas en niños, niñas y adolescentes. Chicos y chicas, ¿qué técnica aplicó Yanira? La de supresión, porque la idea principal está explícita en el texto y para evidenciarla solo necesitamos suprimir lo que sobra. A mí me da curiosidad por qué estas emociones afectan más a las niñas, niños y adolescentes. Piensa en las niñas y los niños que están en pleno proceso de autoconocimiento. Encima de ello, ahora se están enfrentando a emociones nuevas que no saben reconocer. Y en el caso de las y los adolescentes que también están construyendo su identidad en base a sus relaciones en el colegio y con sus amistades, debe ser pesado no poder seguir haciéndolo. Así es. Ahora pasemos al segundo párrafo. Lo primero que debemos intentar hacer es permanecer tranquilos y proactivos. Para ello es necesario generar espacios de conversación calmada con la familia acerca de la enfermedad del coronavirus COVID-19 y la responsabilidad que tiene cada uno con su salud y con su comunidad. Dentro de estos espacios es importante que los padres y madres de familia alienten a sus hijos e hijas a expresar cómo se sienten, ya sea física o emocionalmente. ¿De qué trata el párrafo? Al toque, los espacios de conversación sobre la enfermedad. ¿Segura? Dale una buena leída. ¿Qué les parece si mientras leo este párrafo para identificar el subtema nos vamos a una pequeña pausa? TV Perú, somos todos. En el próximo capítulo de ¿Por qué Ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Antes de la pausa me apresuré y dije que el subtema eran los espacios de conversación. Después de leerlo nuevamente, ¿sigues pensando eso? Ahora ya estoy segura de que el subtema es tranquilidad y proactividad como mecanismos para afrontar la COVID-19. Acertaste. ¿Y la idea principal cuál es? Aquí veo dos ideas importantes, pero creo que la idea principal es que es necesario generar espacios de conversación calmada con la familia acerca de la enfermedad del coronavirus. ¿Cuál era la otra idea y por qué esta te pareció más importante? La que se desarrolla en la siguiente oración, la que afirma que los padres y madres deben alentar a que sus hijos e hijas expresen cómo se sienten. Pero creo que esto está incluido dentro de la idea de generar espacios de conversación. Bien, entonces veamos el tercer párrafo. El segundo aspecto a tomar en cuenta es el establecimiento de una rutina. Es recomendable que los padres y madres elaboren un programa diario que incluya ratos para el juego y el esparcimiento. Para los niños, niñas y adolescentes será un gran alivio poder predecir lo que ocurrirá cada día y saber cuándo deben trabajar y cuándo pueden jugar. Aquí nos está hablando de establecer una rutina y cómo debería ser. Entonces, ¿cuál es el subtema? El establecimiento de una rutina para las niñas, los niños y adolescentes. Y creo que con la técnica de supresión también podemos deducir igual de fácil la idea principal. Es recomendable que los padres y madres elaboren un programa diario que incluya ratos para el juego y el esparcimiento. Cuando analicemos un texto, es importante hacer la conexión con nuestros saberes previos, que son todas nuestras experiencias personales y nuestra cultura. Usar ese marco de referencia nos ayuda a entender lo que leemos. Así es, Yanira. Leamos el cuarto párrafo. Otra
recomendación planteada por la doctora es encontrar distracciones. Es importante establecer un equilibrio entre las conversaciones sobre los sentimientos y las distracciones. Cuando los NNA den señales de estar muy preocupados, deberían tener un espacio para recurrir a alguna distracción. Una buena opción es organizar cada cierto número de días un juego en el que participe toda la familia. Parte de estas distracciones es el uso de los aparatos electrónicos, conforme a lo que señala el especialista. En el caso de las y los adolescentes, se les debería permitir cierta libertad de acción, pero no conviene tener un acceso ilimitado a las pantallas y a las redes sociales. Aquí, ¿cuál es el subtema? ¿De qué trata el párrafo? Las distracciones. ¿Y la idea principal? No está explícita. Pero podemos inferir la proposición más general a partir de un conjunto de oraciones que sí lo están. Esta es la técnica de construcción. ¿Qué proposiciones son claves? Estas que he resaltado en verde. A partir de ellas podemos concluir la proposición más general. Las distracciones, siempre que sean cada cierto tiempo y bajo supervisión, son positivas para equilibrar las emociones generadas. Y esta idea está muy relacionada con lo que hemos visto en los párrafos anteriores. Está muy ligada a establecer rutinas, porque se supone que en ellas también se debe dejar espacio a la diversión. ¿Y creen que la autora ha puesto las ideas en ese orden por algún motivo? Sí, primero menciona la importancia de establecer rutinas que incluyen espacios libres y distracciones, y que luego nos cuenta la importancia de las distracciones. Está argumentando a favor de su primera idea. Lo que acabamos de hacer es establecer relaciones entre las ideas que se desarrollan en los párrafos. Esto es crucial porque forman parte de un todo. Con esto en mente, estudiemos el último párrafo. Finalmente, la doctora señala que los padres y madres de familia deben también trabajar en vigilar su propio comportamiento. Deben ser capaces de manejar sus emociones, controlar su ansiedad y no compartir demasiado sus temores con sus hijas e hijos. Eso debido a que los niños, niñas y adolescentes dependen de sus padres para sentirse seguros. ¿Ya saben de qué trata el párrafo? El comportamiento de los padres y madres de familia. Ya tenemos nuestro último subtema. Para conocer la idea principal, podemos aplicar nuevamente la técnica de supresión. Lo mismo pensé, porque la idea está explícita, y es que deben ser capaces de manejar sus emociones, controlar su ansiedad y no compartir demasiado sus temores con sus hijos e hijas. ¿Y qué piensan de esta idea? La verdad, no sé cómo me siento al respecto. Sí, estoy totalmente de acuerdo con que las y los menores de edad necesitan de sus padres y madres para reafirmar su seguridad. Pero también es importante que las mamás y los papás puedan compartir cómo se sienten. De esa manera validan las emociones que atraviesan los hijos e hijas. Te entiendo. Quizás hay una manera de hacerlo. Según lo que hemos hablado hoy y lo que vimos en el programa pasado, creo que es vital que les hagan saber cómo se sienten con calma y diálogo. Así, unidas y unidos, pueden conversar sobre esas emociones y ver cómo manejarlas de la mejor manera, como una familia. Lo que acabamos de hacer es un juicio crítico frente al texto que hemos leído, ¿no? Sí, y es un indicio de que avanzamos en nuestro proceso de comprensión. Ahora que ya hemos analizado cada uno de los párrafos, consolidemos la información que hemos obtenido. Yo la puse así. Aquí aparecen todos los subtemas e ideas principales. ¡Qué proactiva! Entonces, ahora veamos el tema central del texto y la idea principal. Creo que el tema es las emociones generadas en el contexto del COVID-19 y cómo abordarlas a partir de recomendaciones para madres y padres. Esta es una generalización que aborda los puntos tratados en cada consejo. ¿Y la idea principal? ¿Cuál es? Que esas emociones deben ser abordadas en familia, generando espacios para hablar de ellas y estableciendo mecanismos que permitan afrontarlas. Muy bien. Entonces ya podemos volver a trabajar nuestra hipótesis inicial. Nos faltaba determinar qué tipo de texto es.
Como ya quedó claro que el propósito de la autora es transmitir información, creo que se trata de un texto expositivo. Podemos ser aún más específicas y específicos. ¿Recuerdan que al inicio Yanira observó las viñetas y dijo que la autora estaba enumerando? Sí. Es porque se trata de un texto expositivo, con estructura enumerativa. Algo muy característico de estos textos es que emplean viñetas como rayas, puntos o símbolos gráficos para organizar la información. Profesora, dijo que nos iba a enseñar una nueva forma de organizar nuestra información. No se te escapa nada. Es cierto, ahora vamos a realizar un organizador visual. Existen distintos tipos de organizadores y todos son una herramienta para sintetizar información. La elección de un organizador visual depende de las relaciones lógicas entre las ideas que componen el texto. Por ejemplo, este es el que deben usar si hay una relación jerárquica entre las ideas, porque permite establecer un orden de importancia entre ellas. ¿Y este? Es mejor usarlo cuando las ideas a sintetizar tienen un mismo nivel de importancia y parten de un tema central. Nos queda este organizador visual. Ese lo empleamos cuando las ideas implican un proceso cíclico y repetitivo. ¿Cuál de estos tres creen que podemos usar para sintetizar la información del texto que acabamos de leer? Como ya perdí el miedo de equivocarme en televisión nacional, voy a decir que el segundo. Porque todas las ideas, si bien están enumeradas, tienen la misma importancia. Y además, giran alrededor de un tema central. ¡Bravo, Yanira! Nuestra información quedaría organizada así. ¡Wow! Así la información se entiende súper fácil. Con esto, hemos completado la tarea de hoy. Y lo que me pone muy orgullosa es que además de comprender lo que leen, han podido emitir un juicio crítico. Además, hemos logrado dar respuesta a la pregunta del inicio del programa, que era: ¿qué podrías aconsejar a los padres de Raúl para que lo ayuden a afrontar de manera adecuada esta situación? Y gracias a este texto, tenemos algunas recomendaciones que podemos darle a todas las madres y los padres. Así que muéstrenle sus organizadores gráficos. Pueden pegarlos en el refrigerador o en un lugar visible. Servirá para todas y todos en casa. Además, chicas y chicos en sus casas, cuestionen siempre lo que ven y lo que leen. Esa es la única forma de empezar a cambiar viejas costumbres que tenemos enraizadas en nuestra sociedad y que no nos hacen bien. Por ejemplo, cuando escuchamos la frase, los chicos no lloran. ¿Por qué un chico no puede expresar sus sentimientos? Poco a poco, cuestionando todo lo que escuchamos, lo que vemos y también lo que leemos, podremos hacer la diferencia. Si un chico quiere llorar, que lo haga. No solo en este contexto, sino cuando lo necesite, cuando eso le haga bien. Cuestionemos todos los estereotipos que encontramos en la sociedad. Aprendamos a ser tolerantes, a aceptarnos y a escucharnos. Eso es cierto. Cuestionen siempre, hasta lo que sus maestras y maestros les decimos. Expresen sus puntos de vista. Estoy segura de que siempre y cuando lo hagan con educación y respeto, sus comentarios serán bien recibidos. Por eso, aquí tenemos a Cielo, lista para expresar su opinión. Hola, yo soy Cielo. Si nuestro reto final es escribir un texto instructivo, ¿para qué hemos estado analizando videos y textos? ¿No podemos escribir de frente? Así tendríamos más tiempo para divertirnos. Si queremos hablar de un tema, ya sea expresar nuestra opinión oralmente o escribirla, lo primero que tenemos que hacer es informarnos. Debemos construir en nuestra mente las ideas que vamos a desarrollar. Informarnos y entender la información que recibimos para luego cuestionarla y así crear nuestro propio criterio. Ahora vamos con otra pregunta. Buenas tardes, amigas y amigos. Profesora, ¿qué podemos hacer para practicar en casa y emitir con más facilidad un juicio crítico cuando leemos? Hola, Jarlin.
Todo lo que tienen que hacer es seguir leyendo y analizando textos con todos los pasos que hemos realizado hoy. Si te interesa un tema específico, puedes buscar distintas fuentes alrededor de él, para así contrastar puntos de vista y formar el tuyo. Ahora sí, vamos con la última pregunta. Hola profesora, ¿nos podría enseñar unos ejemplos de cuándo usar los otros tipos de organizadores visuales? Claro que sí. Por ejemplo, aquí. Si estamos leyendo sobre la gastronomía peruana y una de las ideas que se desarrolla es que la gastronomía del Perú tiene una amplia variedad de carnes, pescados y tubérculos, notamos que esta idea es más amplia y corresponde al tema general de la gastronomía en todo el Perú. En cambio, si a lo largo del texto encontramos ideas que mencionan las características específicas de la comida en el norte, centro y sur, podemos decir que cada región es un subtema. Y si también nos dice que en el norte la comida marina es muy diversa, esa última idea está dentro del subtema la comida en el norte. En cambio, aquí tenemos una situación similar a la de la lectura de hoy. Nos menciona los principales ingredientes de nuestra cocina y todos tienen la misma importancia. Por eso usamos este organizador visual que refleja el mismo nivel de importancia en torno a un tema central. Bien. Y por último, tenemos este organizador. Este lo podemos usar si analizamos un texto en el que se hable del protocolo de seguridad para asistir o comprar en restaurantes. Porque las ideas reflejan un ciclo, como dijo antes. Reflejan pasos de un protocolo que siempre deben repetir. Gracias, Yanira. Ya ven lo principal para determinar qué tipo de organizador visual usar. Es analizar la relación entre ideas a sintetizar. Con eso hemos respondido todas las preguntas de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hoy, profesora. Gracias a todas las chicas y los chicos que nos han recibido hoy en sus casas. Para mí es un placer. Así que ya saben, llámenme cuando quieran. Cuídense. Cuídese usted también. Gracias, profesora. Hoy aplicamos todo lo que sabemos de los procesos de comprensión lectora para conocer más sobre las emociones. De paso, también aprendimos sobre los organizadores visuales. Cada vez estamos más informadas e informados y más cerca de poder cumplir con nuestro gran reto: escribir nuestro texto instructivo. El reto de hoy es bastante sencillo. Solo tienen que escribir algunas recomendaciones que les podrían dar a adolescentes y a sus madres y padres para sobrellevar este momento.